los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en la lectura que acabamos de hacer, podemos ver cómo nuevamente se regresa al tema de los niños, el cual pues fue el contenido que nos estuvo ocupando a finales del capítulo 9. En esta ocasión, lo que ocurrió es que dice que habían padres de familia que llevaban a sus niños para que Jesús pudiera tocarlos. Cuando uno piensa, hermanos, en cuál era el propósito, o sea, qué sentido tenía el llevar niños y niñas para que Jesús los tocara. La clave de esto, hermano, está en entender todo lo que el Evangelio de Marcos ha venido presentando hasta este momento, y de lo cual también hemos venido ocupándonos en los últimos años. Y es que el hecho de que Jesús toque no solamente es una cuestión de afecto, sino que también era una cuestión de fe y de expectativa que las personas tenían en lo que podían recibir como resultado de ese toque. Entonces, obviamente el sentido era que los padres lo que esperaban era que sus hijos pudieran recibir bendición a través del toque de la mano del Señor. Yo creo, hermanos, de que este momento nosotros lo podemos entender muy bien, porque imagínense que el Señor viniera, digamos, a esta ciudad, y sucede de que anda por ahí caminando y de repente una persona tiene la idea de acercarle a su hijo para pedirle al Señor que lo toque. Entonces probablemente esa persona no está esperando que ese niño sane, porque quizás ni siquiera está enfermo, pero lo que buscaría con ese toque es que su hijo sea bendecido. O sea, si yo le preguntara en este momento, ¿usted quisiera que Jesús toque a su hijo, a su hija? Uno indudablemente diría, bueno, claro que sí, ¿verdad? Entonces eso desencadenaría una reacción de las personas, que al ver eso otros entonces también comenzarían a traer a sus niños y a sus niñas. Esto, hermanos, bueno, yo lo vi en una ocasión con un evangelista que había venido al país. Era el hermano G. Ávila en sus mejores años, y recuerdo que una hermana de la iglesia, ella estaba pero bien feliz porque era algo así como un día sábado. Entonces en la mañana había habido una reunión para pastores, como él acostumbraba hacer, y luego pues el sábado seguía la cruzada en el estadio, el domingo, etcétera. Entonces esta hermana fue a esa reunión de los pastores, y creo que era en el momento cuando el hermano iba saliendo de ese edificio que era grande, donde estaban reunidos los pastores. Y entonces cuando él iba saliendo, ella había logrado tocarlo al hermano. Pero lo que le quiero decir es que ella andaba bien feliz y le andaba contando a medio mundo y decía, lo toqué, lo toqué, lo toqué. Y pues era simplemente un evangelista, ¿verdad? Un hermano. Pero claro, todo lo que el hermano representaba, la forma como Dios la usaba, bueno, ese sentimiento que uno diría, bueno, es una expresión popular de la fe de esta hermana, más o menos eso era lo que estaba ocurriendo aquí.
cuando deciden llevar a los niños. Y como esto, le dije, se convirtió en una reacción en cadena, entonces dice que los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. Es decir, en algún momento ellos se interpusieron entre los padres y el Señor y les decía de que ya no llevaran a los niños. Siempre, hermanos, hay personas que son bien intencionadas, porque los discípulos aquí, hermanos, lo estaban haciendo con muy buena intención. El hecho de impedir que los niños vinieran, o sea, ellos no lo hacían por maldad. Lo que ocurre, hermanos, es que en el afán de querer ayudar, a veces lo que sucede es de que se obtiene el resultado contrario, ¿verdad? Este relato, hermanos, de los discípulos regulando que las personas no vengan y reprendiéndolas para que ya no lleven más a los niños y a las niñas, recuerda el pasaje de Eliseo. Se recuerda que él pasaba por aquella casa de una pareja donde había una señora que lo recibía, lo hospedaba a Eliseo todas las veces que pasaba por allí. Y Eliseo, en gratitud, le preguntó en una ocasión a su criado Giesi, ¿qué recompensa le pudiéramos dar a esta señora por toda la bondad que ha tenido con nosotros? Y entonces viene Giesi y le dice, mira, pues ella no tiene hijos. Entonces digo, bueno, eso le vamos a dar un hijo. Entonces la mandó a llamar y cuando llamó le dijo, mira, así dice el Señor, de aquí a un año vas a tener un hijo. Y la señora le dijo, no, varón de Dios, le digo, no se esté burlando de mí. Y digo, no, es que no es ninguna broma. Y cabal, al año tenía el niño. Este niño creció y luego enfermó y murió. Entonces ella se vino desde su casa a buscar a Eliseo. Cuando Eliseo la vio llegar de lejos, le dijo a su criado, mira, allá viene esta mujer. Viene en una época que no era época ni de fiesta religiosa, ni de ofrecer sacrificios. Le pareció extraño. Entonces le dijo a Giesi, mira, camina hacia ella y pregúntale si hay algún problema. Entonces Giesi sale y encuentra a la señora y le pregunta, ¿va todo bien? Y ella le dice, sí, todo va bien. Pero no le dice que su hijo ha muerto. Entonces dice, pero quiero ver al varón de Dios. Entonces se vienen. Y aquí viene el punto que yo le quiero resaltar, que cuando la mujer llega delante de Eliseo, ella se tira a los pies del profeta y comienza a llorar. Pero en su conmoción espiritual ella no le puede decir qué es lo que está pasando. Y aquí viene el detalle. Y es que cuando Giesi ve de que la mujer está agarrada de los pies de Eliseo y que no lo suelta, entonces viene él y hace exactamente lo mismo que los discípulos están haciendo acá. Y es que trata de levantar a la señora, o por lo menos de quitarla, separarla de los pies de Eliseo. Y ahí es lo que le digo. O sea, Jesús no hacía eso por molestar o por querer quitarle a la mujer la oportunidad de estar con el hombre de Dios. O sea, no, él lo que pensaba es de que era lo correcto que se tenía que hacer en ese momento. Pero cuando Jesús está tratando de quitarle a la señora, ahí es cuando Eliseo viene igual que el Señor y lo corrige y le dice, no, déjala, porque veo de que ella viene con dolor en su corazón y el Señor no me ha dicho nada, no me ha revelado. Entonces déjala, que algo le pasa. Y ya después es que la mujer le va a decir que el hijo que había nacido como el milagro que el profeta había producido había muerto.
A eso me refiero, hermano, cuando le digo de que no es que la gente sea mala, ¿verdad? No era que Giesi quisiera quitarle el privilegio a la mujer de estar a los pies del profeta. Y tampoco es aquí, hermano, que los discípulos quisieran decir, no, a los niños no hay que bendecirlos. O sea, no era así. Ellos creían que estaban ayudando al maestro. Pero el problema, como le dije, es de que muchas veces las buenas intenciones lo que logran es el efecto contrario. Y eso es lo que pasó acá. Y es que el Señor les dijo, no, déjenlos, no les impidan a los niños venir a mí. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que los discípulos no conocían el corazón de Jesús. Entonces, ese es el problema, hermanos, de que nosotros nos volvamos como, ¿qué le diría? Como censores de la gracia de Dios o de las expresiones que las personas tienen de búsqueda del Señor. Muchas veces, hermanos, las personas pueden tener una fe que, si uno lo toma así desde el punto de vista estrictamente bíblico, quizás no tiene mucho fundamento lo que la gente hace. Pero como la fe es fe. Y la fe, hermano, no anda pensando en lo que es correcto o lo que no es correcto. Aquí mismo en el Evangelio de Marcos, hace relativamente poco vimos un ejemplo de la mujer con flujo de sangre, que era inmunda por tener flujo de sangre y por eso no podía tocar al maestro. Pero la fe de ella le decía, si tan solo tocare el borde de su manto, yo sé que sanaré. Toca el borde del vestido del Señor y queda sana. Aunque eso era contra las reglas. Por eso le digo que si uno se pusiera bajo ese lente, ¿verdad? De estrictamente lo que es bíblico, lo que la mujer estaba haciendo era incorrecto, pero esa era la fe de ella. A veces, hermano, la gente puede hacer cosas que incluso uno puede catalogarla hasta como de supersticiones, ¿verdad? Como esto de llevar a los niños. Y yo sé de que yo lo que quiero es que el Señor toque a mi niño, porque si Él lo toca, va a ser bendito. Entonces, hay personas que le quieren adjudicar, por ejemplo, a ceremonias, a ciertos ritos, un valor que quizás no lo tiene, pero es la fe. Esas expresiones de fe uno tiene que respetarlas, hermano, porque así es como funciona muchas veces. Hace décadas, hermanos, esto ocurrió hace décadas, hubo un evangelista que murió hace unos años, estadounidense, que se llamaba, bueno, conocido por sus iniciales, ¿verdad? T.L. y el apellido era Osborne. Él fue un evangelista, hermano, a quien Dios utilizaba maravillosamente, no solo en conversiones, sino que en cantidad de milagros. Él vino al Salvador, yo diría que allá por los años 50 o 60. Si vino por los 50, o sea, yo ni siquiera había nacido, ¿verdad? Y si vino en los 60, pues yo era un bebé. Pero ¿cómo yo sé que vino? Porque cuando el Señor me llamó a su evangelio, en 1975, yo conocía a varias abuelitas, y abuelitas de verdad, o sea, no estoy hablando figuradamente, o sea, de verdad, eran ya señoras, ancianas, abuelas. Y ellas contaban de cómo la mayor parte de iglesias evangélicas, que en ese momento, le estoy hablando mediados de los años 70, ¿verdad? Cuando más o menos el 3% de la población salvadoreña únicamente manifestaba ser evangélica.
Entonces, estas abuelitas todas coincidían en el relato de que había sido la cruzada de T. L. Osborne la que había generado la mayor parte de iglesias evangélicas que habían en el área metropolitana de lo que hoy, ¿verdad?, se llama área metropolitana de San Salvador. En esa época era San Salvador, era Ciudad Delgado, era Popa, era cada municipio. No se habían unido como área metropolitana como hoy. Entonces, a mí me llamó la atención acerca de este evangelista y yo comencé a darle seguimiento. Pero ya para esos años 70, Osborne ya no venía, ya no predicaba aquí en el continente americano, sino que se había enfocado en África, donde hacía campañas donde llegaban millones de personas. Entonces, lo que le quiero contar es de que como a mí me llamó la atención, entonces, y en esa época todo era por correo, hermanos. No había sitio web ni nada, ¿verdad? Pero a través del correo yo me enteré de que él tenía todo un ministerio, que tenía libros, que tenía revistas, que tenía publicaciones, información de las cruzadas. Entonces yo comencé a escribir y comencé a comprar libros de él. Tengo algunos libros de él que, por cierto, yo nunca los he visto en ninguna librería. Un libro famoso de él se llama Jesucristo el Sanador. Yo nunca lo he visto ni siquiera en español, menos en El Salvador. Por ejemplo, ese es uno de los libros que yo compré, entre otros. Y recibía también revistas de él. Entonces, como me convertí como en un interesado, digamos, en el ministerio de él. Entonces, de repente, en una ocasión me enviaron un sobre donde había una fotografía que yo la tengo todavía, en algún lugar de tenerla, que se despliega y más o menos queda así de este largo. Y entonces esta era una fotografía de una cruzada que él acababa de tener allá en África, y donde habían llegado creo que 3 millones de personas. Por eso es que la fotografía es tan grande, porque creo que la tomaron desde un helicóptero. Pero algo especial había ocurrido en esa cruzada, y es, hermano, de que, bueno, donde él iba, hermano, quedaban, hermano, montañas, pero así como lo oye, porque yo vi las fotos y, como le digo, creo que tengo todavía de esa fotografía. Quedaban las montañas de sillas de ruedas, de muletas, de andaderas, y tenían que llegar camiones para recoger todo esto y llevarse de la gente que era sanada ahí. Pero lo que había ocurrido, hermanos, en esa oportunidad es que habían llevado a una persona que recién había muerto. Entonces, esta persona había muerto, y entonces la gente, ante la situación de que había muerto, lo llevaron a la campaña, o sea, lo cargaron el cuerpo y llegaron hasta la plataforma, y ellos estaban insistiendo en que querían subirlo, pero otra vez, ¿verdad?, los sugieres no le permitían subir. Entonces, cuando él vio desde la plataforma que ellos insistían, les dijo, bueno, ¿y qué le pasa a él? Y todos le decían así, no, que ya estaba muerto. Entonces, a él le costó entender, pero finalmente entendió de que estaba muerto, pero vio la fe de ellos. Entonces lo que les dijo fue, miren, tírenlo, les dijo, tírenlo a la plataforma. Y vienen estos hombres y agarran el cuerpo y lo tiran. Y cuando cae en la plataforma, el hombre se levanta. O sea, inmediatamente resucitó. Y eso, hermano, fue, imagínense, 3 millones de personas en esa cruzada. Fue una locura. Entonces, lo que les quiero decir es de que, según ellos decían, esa era la primera vez que en el ministerio de él ocurría una resurrección. Como le digo, había habido centenares de paralíticos, ciegos, mudos, liberación de demonios, todo lo que usted se quiera imaginar. Pero resurrección era la primera vez que se daba. Entonces, como la plataforma que ellos construían para esas cruzadas eran de madera y eran grandes, muy grandes. Entonces, lo que hicieron en esa oportunidad es de que cada viga de madera, cada cuartón, diríamos nosotros, con una sierra comenzaron como a rebanarlo, y fueron rebanándolo y haciendo pequeños trocitos de madera. Entonces, en ese sobre que me enviaban, donde contaban toda esta historia que le estoy diciendo y venían las fotografías,
venía el pedacito de madera, que cuando yo abrí el sobre yo la vi, pero no le di importancia, ¿verdad? Pero ya leyendo, entonces explicaba de que ese pedacito de madera que me enviaban era de la plataforma en donde el cuerpo muerto había caído y había resucitado. Y ellos decían, o sea, esto no es un amuleto, no es nada, sino que sí decían esto, es un punto de fe. Y eso es a lo que yo le quería llevar, ¿verdad? La fe de la persona. Es un punto de fe. Porque si usted está enfermo, tiene alguna necesidad, entonces únase con nosotros a través de ese pedacito de madera que enviaban. Era un cuadrito de madera, delgado como una rebanada de jamón, más o menos de ese grueso. Entonces decía, tome el pedacito de madera en su mano, ore, y ese va a ser un punto de contacto. Entonces, el propósito era que infundirle fe a la gente para que recibiera un milagro. Entonces yo tuve el pedacito de madera y yo lo tenía ahí, o sea, yo nunca lo ocupé porque yo no tenía ninguna necesidad ni de salud ni de nada. Entonces yo ahí lo tenía como me lo habían enviado. Hasta que un día llegó un hermano a visitarme y este era otro joven, y entonces ahí estábamos platicando y él vio el pedacito de madera y lo agarró entre los dedos y estábamos hablando cuando ¡cluc! Lo quebró. Y yo le dije, ¿lo quebraste? Sí, me dijo. ¿Y qué? Me dijo. Es que vos no sabes qué es eso. No, un pedazo de madera, me dijo. Y ya le comencé a contar toda la historia, ¿verdad? Bueno, mejor, me dijo, que te quede un pedacito vos y yo me llevo el otro, me dijo. Entonces, ese hecho, hermano, digamos, si uno, como le digo, lo toma estrictamente así, con el ente infalible de la Biblia, entonces, usted puede estar diciendo, no, eso no es correcto, o eso no es bíblico, o eso ya, aunque ellos decían que no era un amuleto, a lo mejor hubo gente que sí lo tomó como un amuleto, era como algo milagroso, algo así. Pero yo le aseguro que mucha gente, a saber cuántos pedacitos, hermanos, salieron de esos, miles quizás de pedacitos salieron, y yo no sé cuánta gente pudo haber recibido una respuesta, porque la fe es así. La fe es así. Otras veces, hermano, yo les he contado de que a veces vienen hermanos y me dicen, mire, hermano, puede orar por mí porque el Señor a usted lo oye. Y yo les he dicho en otras veces que yo les decía, hermano, pero no me oye más que a usted. Entonces, mi oración es igual que la suya, o sea, mi oración no tiene nada de especial. Pero últimamente, hermano, ya no hago eso. Por esto que les estoy diciendo del tema de la fe, porque si la persona viene con esa creencia que dice, no, es que a través del hermano el Señor me va a hacer algo, aunque es cierto lo que le acabo de decir, pero que mi oración no es más que la suya o que la de cualquier otro. La oración es oración. Pero yo digo, bueno, esta gente, esa es su fe, esa es su confianza. Entonces, ¿por qué voy a echar a perder la fe de ellos? Entonces, hermano, quiero que ore por usted porque a usted Dios lo oye. Vaya, pues oremos y oro. Y que sea el Señor, ¿verdad? Usando la fe de esa persona que lo haga. Ahora, eso, como le digo, bíblicamente, para mí no es exactamente correcto, ¿verdad? Pero es la fe de la persona. Entonces, la fe puede llevar, hermano, a veces a cosas como estos padres de familia que toque, me dijo, yo quiero que lo toque, yo quiero que lo toque. Y uno podría preguntar, ¿y para qué? Pues para que lo bendiga. Y usted cree que necesita tocarlo para bendecirlo. ¿No cree usted que si simplemente le dice al Señor, Señor, en oración, bendice a mi hijo, no cree que eso es igual que si lo toca? Pero la fe de ellos lo llevaba a que no, tenía que tocarlo. Y probablemente por eso es que los discípulos lo impedían, pero el corazón de Jesús no era así. Entonces lo reprende y le dice, déjenlos, no se los impidan. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Entonces él está diciendo, el reino de Dios, que al inicio de este evangelio de Marcos
dedicamos varias semanas, no me recuerdo cuántas, a explicar qué era el reino de Dios. Y hoy Jesús está mencionando nuevamente el reino de Dios. Pero cuidado, el reino de Dios no es el cielo. Como mucha gente interpreta mal este pasaje, ¿verdad? Porque dicen, es que el reino de Dios es de quienes son como ellos. Entonces dice, entonces todos los niños van para el cielo. Aquí no está mencionando cielo. Está mencionando reino de Dios, pero el reino de Dios no es el cielo. ¿Y por qué digo que no? Porque Jesús lo dice a cada rato. Jesús dice, el reino de los cielos es como un hombre que salió a sembrar. Parte de la semilla cayó en el camino, otra parte cayó entre espinos, otra parte cayó entre pedregales y otra parte cayó en buena tierra. Ese es el reino de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver con el cielo? Usted sabe perfectamente que esa parábola tiene que ver con el anuncio del evangelio. Y Jesús dijo, ese es el reino de Dios. En otra ocasión él dijo, el reino de Dios es como una semilla que un hombre fue y plantó, se fue a dormir y él no sabe cómo, pero la semilla germinó, creció y dio fruto. Entonces, ¿está hablando ahí del cielo? No, pero Jesús dice que ese es el reino de Dios. ¿Y qué enseña esa parábola? Que el crecimiento del reino de Dios no responde a esfuerzos humanos y que se da de una manera no conocida para los seres humanos. Eso no tiene nada que ver con el cielo. Bueno, y así usted se puede dar gusto allá en Mateo 13, que es donde están las parábolas del reino, y se llaman parábolas del reino porque todas comienzan, el reino de los cielos es como tal y tal cosa. El reino de los cielos es como una red que tiraron los pescadores, la sacaron y venían peces buenos y malos. Entonces los peces malos los tiraron y los buenos, pues estos eran para la venta. Ese es el reino de Dios. Y eso no tiene nada que ver con el cielo. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la voluntad de Dios siendo hecha sobre la tierra. Entonces, cuando dice que el reino de Dios les pertenece a los que son como los niños, entonces significa que también para ellos es el evangelio, también para ellos son las buenas nuevas, también para ellos hay que llevarles a sembrar o a recibir la semilla del sembrador. Entonces, ¿qué significa esto? Que nunca tenemos que dar por sentado que los niños por ser niños están salvados. Eso no es cierto. Necesitan de la salvación de Cristo. Y por eso, hermanos, es de que en la iglesia infantil a los niños hay que presentarles el evangelio, invitarlos a creer en Jesús. Y el Señor puede hacer milagros. Ya estoy casi seguro de que aquí ha de haber hermanos, hermanas que hoy ya son adultos y que siendo niños creyeron al evangelio. No sé a qué edad, cada quien tiene su historia, pero fue un acto de conversión al Señor. Hay, hermanos, actos de conversiones que son a muy corta edad. Zinzendorf, el conde Zinzendorf, que fue el hombre que Dios utilizó para el avivamiento moravo, que duró varios siglos. Bueno, algunos creen que sigue todavía, ¿no? Él contaba que su conversión había sido a los 3 años de edad, porque su mamá tenía una Biblia que tenía ilustraciones. Y entonces en una ocasión su mamá estaba leyendo la Biblia en la página donde estaba una pintura o dibujo de Jesús crucificado. Entonces Zinzendorf tenía 3 años y cuando lo ve y vio la imagen, entonces eso fue lo que a él le impactó, y siendo un niño de 3 años ahí fue su conversión y creyó. Entonces hay niños que creen, bueno, él es tremendo, ¿verdad? A los 3 años de edad, otros a los 5, otros a los 7, otros a los 8 años de edad. Yo no sé cuál fue su experiencia. A los 5 años es la edad, hermano, cuando uno ya comienza a entender cosas, ya va a kinder. Y así como usted en kinder aprendió el sonido de la A o aprendió el nombre de los colores, también usted puede aprender que Cristo es el Salvador. Entonces todos somos necesitados de salvación, y a eso se refería Jesús cuando decía:
déjenlo venir. Luego en el versículo 15, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Entonces, no solo está diciendo, para los niños es el reino de Dios, sino que también está diciendo, para entrar en ese reino hay que hacerse como niño. ¿Y cómo es el niño? El niño, hermano, es un corazón abierto. O sea, lo que usted le enseñe lo va a recibir. Y si usted le dice, necesitas a Cristo, el niño le va a decir, yo lo hago, yo recibo a Jesús. En el niño no hay poses como tenemos los adultos, ¿verdad? No, es que yo pienso. El niño nunca le va a decir, yo pienso tal cosa. No, el niño lo oye. Los adultos somos los que decimos, no, es que mire, yo creo que la cosa es así. Yo creo que usted está equivocado, que es así, que es asá. Esas son ya poses de adulto. Pero los niños no son así. Los niños no son egoístas, no son posesivos. Haga esta prueba. Quizá usted ya la hizo, pero hágala si quiere. A un niño pequeño o niña, hágale esta pregunta, dígale, y si tú tuvieras, alguien te regalara $1.000.000, ¿qué harías con ese dinero? Haga la pregunta y ahí va a ver lo que le van a responder. Pero casi estoy seguro que lo que el niño le va a decir es, yo lo que haría es que ese dinero lo repartiría entre todos los niños pobres, o para que todos vayan a la escuela. Esos son los pensamientos de los niños. Y usted le puede repreguntar, ¿todo lo repartiría? Sí, todo. ¿Y vos no te vas a quedar con nada? No, yo lo repartiría todo. ¿Qué adulto va a pensar así, hermano? Vaya usted que es adulto, yo le pregunto, si alguien le regala $1.000.000, ¿qué haría usted con eso? ¿Verdad? Cualquier cosa menos repartirlo, ¿no? Entonces Jesús dice, el que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Y esto, hermanos, es ya la antesala del siguiente relato que viene, que yo no sé por qué todavía le llaman el joven rico. Y Marcos nunca dice en ningún momento que haya sido joven, ¿verdad? Que era rico sí, pero no joven. Entonces, ¿qué pasó con el joven rico? Que Jesús le dijo exactamente eso que estamos hablando. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, y cuando ya lo hayas hecho, ven y sígueme. O sea, exactamente lo que un niño haría. Pero ¿qué pasó con ese hombre rico? Dice que se puso muy triste porque tenía mucho dinero. Y alejándose, se fue. Y ahí es cuando Jesús dijo, cuán difícilmente un rico heredará el reino de los cielos. ¿Qué dijeron los discípulos? Porque en Israel había la idea que los ricos eran los preferidos de Dios. Por una razón bien sencilla, porque el escogido de Dios, que era Abraham, era riquísimo. El heredero de las promesas, que era Isaac, era riquísimo. El sucesor de las promesas, que era Jacob, fue riquísimo. Los hijos de Israel fueron enriquecidos. Job era un hombre de Dios, muy rico también. Entonces riqueza era equivalente de bendición. Pero hoy el Señor está diciendo que el rico difícilmente se va a salvar. Entonces los discípulos se asustaron. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás seguro? Sí, les digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué? No lo podían creer. Entonces, Señor, ¿quién se va a salvar? Entonces, si ellos no se van a salvar, ¿quién se va a salvar? Y Jesús los remató. Para el hombre eso es imposible. ¿Va? De una vez los mató. Imposible, el hombre no se puede salvar. Pero si somos como niños,
Ese es el pensamiento del niño. Por eso le digo, haga la prueba, pregúntele a un niño. Tal vez un niño no tiene el concepto, ¿verdad? Si es muy pequeño no tiene el concepto de qué es $1.000.000. Pero usted le puede decir, si tuvieras $1.000 o $100, tal vez esas cantidades ya la imaginan. Pregúntele qué haría con eso. Quizá le va a decir, pues yo compraría chocolatinas para todos mis amiguitos. Pero están pensando en dar, o sea, nadie está pensando, no, yo iría a viajar, yo me compraría una casa, yo me compraría un carro, yo aquí, yo allá. Ese es el adulto. A eso es a lo que Jesús se refirió cuando dijo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, es decir, con esa sencillez, con esa candidez, de ninguna manera entrará en él. Y dice, y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Los discípulos no querían que Jesús los tocara, pero él lo que hizo fue abrazarlos, fue mucho más allá. Y obviamente los bendijo. Y yo creo que esos niños fueron bendecidos. Entonces, hermanos, la enseñanza que tenemos para el día de hoy es ese tema de la sencillez, de la fe que debe hacernos confiar como un niño, de esa confianza en Dios que debe llevarnos a recibir con candidez, con sencillez, con sinceridad todo lo que Dios dice con su palabra. Y si hacemos eso, sin duda las bendiciones del Señor vendrán. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra, yo quiero invitarle para que, si usted ha comprendido esta importancia y de ser como niño, entonces en la mente del niño no cabe las ideas, es que yo quiero hacer esto, es que yo pienso así, es que mi opinión es tal, es que yo de las iglesias pienso así. El niño no piensa nada de eso. Al niño se le dice, Cristo te quiere salvar porque te ama, y el niño dice, amén, yo creo en eso. Y el que no se haga así como un niño, dijo Jesús, no podrá entrar en ese reino. ¿Hay alguna persona entonces que hoy necesita venir para recibir a Jesús? ¿Puede levantar su mano, por favor, ahí en el lugar donde se encuentra? Y vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir al Señor Jesús, levante su mano y vamos a orar por usted. Venga para que la gracia del Señor le pueda recibir. ¿Hay alguien que lo hace? Hoy es su oportunidad. Y no importa si usted tiene 40, 50, 60 años. Debemos ser como niños y tener esa sencillez. ¿Hay alguien que necesita venir? O si hay algún hermano o hermana que se va a reconciliar con el Señor, también hoy es la oportunidad para hacerlo. ¿Hay alguna persona que lo hace? Que necesita reconciliarse con el Señor. Venga, que la gracia del Señor hoy le está aguardando. Esto, hermanos, de ser como niños no solo es para los que van a creer por primera vez, sino que en toda nuestra vida cristiana así debe ser nuestra relación con el Señor. Porque si actuamos y creemos como niños, la gracia del Señor se cumplirá en las promesas que Él ha dado día a día, día a día. Oremos al Señor para que Él nos ayude entonces
a ser de ese carácter. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Maestro. Y por esto, Padre, hoy te pedimos que nos des el carácter de niños, de niñas, de tal manera que podamos, Señor, tener un corazón sensible, no egoísta, no posesivo, un corazón calculador, sino más bien un corazón lleno de sencillez, lleno de inocencia y candidez, para que así, Señor, te agrademos y alcancemos tu voluntad.